Muy buenos días para todos nuestros queridos amigos que escuchan la emisora diocesana Nuestra Señora del Socorro y las emisoras comunitarias que transmiten desde nuestras parroquias de la diócesis de Socorro y San Gil. Queridos hermanos y hermanas, domingo 28 de enero. ¿Cómo pasa el tiempo rápido? Ya estamos acabando el primer mes y estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario que la liturgia nos presenta. En este domingo unas lecturas muy importantes, pero nosotros nos referimos siempre en este programa, titulado siempre en domingo, sobre todo al Santo Evangelio. Recuerden que este año en el que estamos, en el ciclo B del año litúrgico, que comenzó en el primer domingo de Adviento y termina con la fiesta de Jesucristo, Rey Universal, el Evangelio que se medita, que se proclama y se medita y lo llevamos en el corazón, no solamente en la mente, para nuestras casas, es el Evangelio de San Marcos, que empieza Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Y hoy, todavía en el capítulo primero de este Santo Evangelio según San Marcos, de los versos 21 a 28, tenemos un episodio muy interesante para que nosotros estemos muy atentos a esta lectura, a esta proclamación y luego mirar cómo llega a nuestro propio corazón, cómo lo aplicamos también a nuestra vida, porque así es como el Evangelio de hoy, hablando de la palabra del Señor, nos invita realmente a escucharla, a digerirla, porque es ese pan de la palabra que viene hacia nosotros. Y entonces es la palabra de Jesús la que, dijéramos, está en juego hoy al escuchar este Santo Evangelio de San Marcos. Estemos atentos. Dice así: estando una vez en Cafarnaún, entró Jesús un sábado en la sinagoga y empezó a enseñar. Y se asombraban de su enseñanza, pues lo hacían como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Se presentó entonces en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu maligno y se puso a gritar: «Déjanos en paz, Jesús de Nazaret. Viniste a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús le ordenó: «Cállate y sal de él». El espíritu maligno lo sacudió, dio un terrible grito y salió de él. Todos quedaron tan sorprendidos que se preguntaban: ¿qué es esto? Una nueva manera de enseñar con autoridad. Hasta los espíritus malignos les da órdenes y lo obedecen. Y enseguida se difundió su fama por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, queridos amigos y amigas, a situarnos en el lugar en donde suceden estos hechos, en Galilea y en una ciudad llamada Cafarnaún, donde vivían los apóstoles, Pedro. Y Jesús entra un sábado. El sábado, como lo hemos escuchado del Señor, es un día sagrado, sí, de descanso, pero que no prohíbe hacer el bien, que no prohíbe hacer acciones buenas, como la que Jesús en este momento hace para salvar a alguien de su enfermedad mental, descrita así por este enfermo que nos dice el Evangelio tenía un espíritu maligno y Jesús lo cura. En sábado, porque en sábado hay que hacer el bien. Es un día dedicado a Dios, como para nosotros el domingo,
es un día dedicado a Dios y descansamos de nuestro trabajo para adorar, alabar a Dios y como creyentes participar en la Eucaristía. ¿Pero eso basta? ¿O como los judíos que interpretaban legalísticamente la ley del sábado, no podían hacer ninguna otra cosa, ni siquiera obras buenas? Pues esto sucede en sábado, en la sinagoga por donde Jesús pasaba. Jesús pasaba por las sinagogas en Galilea, en Judea, y en este pueblo de Cafarnaún también va. ¿Y qué hace en la sinagoga? Nos dice el Evangelio, enseñar. Empezó a enseñar. Bueno, cualquiera diría, qué bueno haber sabido qué enseñaba nuestro Señor en Cafarnaún, en esa sinagoga, en sábado. Pero el Evangelio no dice qué cosas enseñaba, pero sí explica que la gente que lo escuchaba se asombraba. ¿De qué manera? ¿Y por qué se asombraba? Porque lo hacía, es decir, la enseñanza que él impartía, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas también enseñaban, pero no con autoridad. No quizá pensando hacer el bien, sino por cumplir con una norma, con explicar una ley, con explicar un precepto y ponerle cargas a los demás que ellos no cumplían. Así eran los maestros de la ley de los fariseos. Por eso ellos dicen, no enseña como los escribas, porque entonces la lógica nos dice que hay que concluir que ellos enseñaban, pero no con autoridad. Y por eso hoy se asombran quienes lo escuchan, porque escuchan y ven, perciben que él enseña, sí, con autoridad. Y la prueba que tiene autoridad la da inmediatamente la narración del Evangelio, porque allá en esa misma sinagoga, en ese mismo momento, se presenta un hombre que tenía un espíritu maligno y que gritaba, déjanos en paz, Jesús de Nazaret, viniste a destruirnos. Claro, quizá el nombre del poder del mal, del demonio, pues rechazaba a Jesús, porque quería que no le causara daño a este hombre. Y por eso, en nombre de él, este hombre habla y dice, déjanos en paz, Jesús de Nazaret. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Cómo interviene Jesús? Precisamente con autoridad. ¿Cuál es la autoridad de Jesús? Cállate y sal de él. Esa es la palabra de Dios, esa es la palabra de Jesús, decisiva, clara, imperativa, pero con el deseo y con la voluntad de curar a quien está enfermo, como es en este caso este hombre. Cállate y sal de él. El Espíritu lo obedeció y salió de él, y todos quedaron sorprendidos y se preguntaban, ¿qué es esto? Una nueva manera de enseñar con autoridad. Vuelve y repite el evangelista, una nueva manera de enseñar con autoridad, es decir, con testimonio, es decir, con amor, es decir, con deseo de cambio y de hacer el bien, como es la curación de un enfermo tan grave como este que nos presenta el Evangelio. Para nosotros, los que estamos llamados a ser maestros de la verdad, con la potestad que a través de la ordenación se nos da de enseñar, santificar y guiar al pueblo de Dios. Este Evangelio es más que todo para nosotros, los que estamos en la liturgia con esa misión de cómo Jesús predicar con autoridad. Yo me pregunto, y este Evangelio me hará reflexionar muy profundamente sobre si nuestras enseñanzas, nuestras palabras, nuestras homilías
son realmente para curar y para hacer el bien, como nos lo presenta el Evangelio de hoy. Es la palabra de Jesús contra la palabra de los escribas o de los otros maestros que no enseñan con autoridad. Esta palabra de Jesús hay que acogerla con respeto, con apertura del corazón, porque así como lo vimos en el ejemplo de este Evangelio de la curación, impacta y causa efecto. Es una palabra que nos libera de toda atadura, de toda opresión, como libró a este poseído del espíritu, que lo perturbaba, lo libera, lo sana. Acudamos a la palabra de Dios, que es capaz de romper con cualquier dominio del demonio sobre nosotros. El demonio está, como dice San Pedro, al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. Y esa víctima es cada uno de nosotros, cuando nos dejamos vencer en la tentación y no imitamos a Jesús, que le puede decir al demonio: apártate de mí. No solo de pan vive el hombre, al Señor solo adorarás y a Él solo servirás, le dice Jesús en la tentación al demonio. Así nosotros en la tentación, porque todos estamos tentados y Dios permite que seamos tentados precisamente como una oportunidad para que con la gracia de Dios que pedimos, con la fuerza del Espíritu Santo que solicitamos, salgamos vencedores en el momento de la tentación. Por eso el Señor nos dice: líbranos de todo mal, líbranos de toda tentación y líbranos del mal en el Padre nuestro. Pues que en este domingo que la palabra del Señor se hace manifiesta y Jesús como maestro de esa palabra, enseñando como el mejor maestro, nos llegue a nuestro corazón con la palabra de este domingo y nos transforme, nos cure, porque es una palabra que es eficaz. Lo dice la misma Sagrada Escritura: espada de dos filos, tiene doble corte, de tal manera que nos cuestiona, nos interpela de una o de otra manera. No podemos escondernos, como Adán, a la palabra de Dios, al reproche de Dios, si es el caso. Pues que este domingo sea verdaderamente el día del Señor y el día de hacer el bien a nuestros hermanos, porque lo demostramos en la Santa Eucaristía, amando a Dios, y en este año del Congreso Eucarístico, siempre pensando en que el pan de vida, que es Jesús, nos invita a partir ese pan y a compartirlo con los hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. Buen domingo para todos.